Buenas tardes compañeros y tutora. Tema de hoy, biomoléculas orgánicas. Mi nombre es María Alejandra Hoyos, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Contenido. En este contenido hablaremos sobre las biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Explicaremos la clasificación de cada una de ellas y anexaremos imágenes referentes a cada explicación. Las biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más importantes encontramos 4 que son el carbono, el hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En las clasificaciones de las biomoléculas encontramos 2 que son las orgánicas e inorgánicas. En las orgánicas vemos que son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por los seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos, que son los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. En las inorgánicas son las que no son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para su subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales minerales. Los carbohidratos o glúcidos. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en una proporción mucho más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en el almacenamiento y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Los carbohidratos se clasifican en los siguientes grupos, que son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En los monosacáridos vemos que forman parte del grupo de los carbohidratos o glúcidos. Algunos de sus componentes son dulces y de ahí el término sacáridos, que deriva del término latín saccharum, que es dulce. Los monosacáridos cumplen múltiples funciones. Son energéticos, cofactores y precursores de muchas biomoléculas. Las funciones son que cuando existen esos excesos de glúcidos de la dieta, estos compuestos pueden ser transformados en lípidos, que se almacenan en el tejido adiposo y en aminoácidos. Como cada monosacárido puede realizar diversas funciones en el organismo. Se dice que estos compuestos cumplen con el principio de multiplicidad de utilización. Bueno, ahí vemos la estructura de los monosacáridos, que es la glucosa y la fructosa, que se denomina pues aldosa y la acetosa. Los disacáridos. Los disacáridos son un tipo de glúcidos formados por la condensación, que es la unión de 2 azúcares monosacáridos iguales o distintos. Los disacáridos más comunes son sacarosa, lactosa y maltosa. Los polisacáridos son biomoléculas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glúcidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos pueden descomponerse por hidrólisis de los enlaces glucosídicos entre residuos en polisacáridos más pequeños. Principales polisacáridos, que es almidón, glucógeno, celulosa y quitina.
Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Son un grupo de sustancias heterogéneas que tienen en común las siguientes características. Son insolubles en agua u otros disolventes polares. Son solubles en disolventes orgánicos no polares, como éter, cloroformo, benceno, entre otros. Son compuestos orgánicos reducidos que contienen gran cantidad de energía química que puede ser extraída en oxidación. En la clasificación de los lípidos vemos que son fosfolípidos, acilglicéridos. En los fosfolípidos son un tipo de lípidos anfipátidos compuestos por una molécula de alcohol, glicerol o de esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Los fosfolípidos se dividen en fosfoliglicéridos y esfingolípidos. Acilglicéridos. Los acilglicéridos o acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol, que es glicerina, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácidos grasos, puestos que tienen 3 grupos hidroxilo. Las proteínas son las moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma existen proteínas como fibrosa, que son alargadas, e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina. Globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas. Mixtas, con una parte fibrilar y otra parte globular. De las proteínas, que son estructural, forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección o como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Transportadora. Son capaces de transportar sustancias como oxígeno, lípidos, entre otras, de un lugar a otro. Reguladora. Son capaces de regular y controlar procesos metabólicos. Ejemplo, la insulina y la hormona del crecimiento. Y la defensa, que son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones. Dentro de estas están las inmunoglobulinas y la trombina. Ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlace fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen 2 tipos básicos, el ADN y el ARN. Son compuestos de elevado peso molecular, es decir, macromoléculas.
Son polímeros constituidos por la unión mediante enlaces químicos de unidades menores llamadas nucleótidos. Tipos de ácidos. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases, que son la adenina, abreviada con la A, la guanina, la timina y la citosina. El ácido ribonucleico o ARN. El ARN es la molécula que se encarga de dirigir las distintas etapas intermedias del proceso a través del cual se sintetizan proteínas. El ADN no tiene la capacidad de funcionar por sí solo, por lo que recurre al ácido ribonucleico para que realice las transferencias de información durante la síntesis de proteínas. Ahí vemos la estructura de la adenina, de la guanina, uracilo y citosina.